¿Qué sucede cuando dos verdades internas se conectan? Esa es la pregunta que Thomas llevaba en silencio mientras miraba por la ventana empañada del café, con los dedos temblando alrededor de la taza fría. Al otro lado de la calle, una mujer parada bajo la lluvia lo miró directamente, no con curiosidad, pero como quien reconoce algo que nadie más puede ver. Ella no se movió, él simplemente miró, y Thomas sintió, por primera vez en años, que alguien veía más allá de la máscara. Había pasado toda su vida construyendo muros altos, firmes, invisibles, pero asfixiantes. A los 32 años, Thomas era conocido como el hombre que nunca fallaba. Abogado impecable, postura calculada, palabras medidas. Todo en él era control, todo en él era estrategia. Pero dentro de ese hombre de traje gris y expresión neutral, había un niño de 10 años que nunca dejaba de gritar. Aristóteles decía que la esencia del hombre no está en lo que muestra al mundo, sino en lo que se esconde a sí mismo. Y Thomas lo escondió todo. La mujer cruzó la calle, entró al café, se sentó en la mesa de al lado, sin pedir nada, sin mirar el menú. Se quedó allí, en silencio, con los ojos fijos en el vacío. Pero Thomas lo sabía. Ella no estaba mirando al vacío, estaba escuchando algo dentro de ella. Intentó ignorarlo. Volvió a mirar su cuaderno, para los correos electrónicos, para el caso que necesitaba revisar. Pero su presencia era magnética, no invasivo, solo presente, como si supiera exactamente el peso que llevaba. 5 minutos después, ella habló. «Tú también lo sientes, ¿no?». La voz era tranquila, casi susurró, pero cortó el aire como una hoja afilada. Thomas levantó la vista lentamente. «¿Qué siento?». Ella sonrió. No fue una sonrisa feliz, era la sonrisa de quien reconoce su propio dolor en el rostro de otra persona, que algo dentro de ti se está muriendo, y que nadie a tu alrededor se dé cuenta. El corazón de Thomas se aceleró. No conocía a esa mujer, nunca la había visto antes, pero ella acababa de decir en voz alta lo que él tragaba todos los días al despertar. Abrió la boca para negarlo, decir que todo estuvo bien, para usar una de las frases automáticas que siempre funcionaron, pero algo en él se atascó, porque ella no estaba pidiendo una respuesta, ella estaba ofreciendo una verdad. Aristóteles enseñó que los seres humanos buscan naturalmente la conexión con aquellos que son similares, no por dependencia, sino porque la esencia reconoce la esencia. Y cuando dos almas se encuentran en el mismo punto de equilibrio o desequilibrio, sucede algo raro. La máscara cae, y Thomas sintió su crack. «Mi nombre es Clara, y no estoy aquí por casualidad». Él frunció el ceño. «¿Me seguiste?». «No, simplemente sentí que necesitaba estar aquí». A veces la vida pone a dos personas en el mismo lugar porque tienen la misma pregunta. ¿Qué pregunta? Ella lo miró profundamente a los ojos. ¿Quién sería yo si nadie estuviera mirando? Tomás guardó silencio. Esa frase atravesó algo viejo dentro de él, algo que había enterrado con trabajo, disciplina y pretensión. Era bueno fingiendo, tan bueno que ni él mismo recordaba lo que era ser verdad. Clara continuó, lentamente, como si leyera algo invisible en el aire entre ellos. «Pasas el día resolviendo los problemas de otras personas, defender causas, ganar batallas, pero cuando llegas a casa, ya no sabes quién eres, simplemente sabe quién debe parecer». Los dedos de Thomas se apretaron en el borde de la mesa. «No me conoces». «No, pero me conozco a mí mismo, y sé que la gente como nosotros no paramos en los cafés a las 3 de la tarde por casualidad. Paramos porque algo dentro de nosotros nos pide un descanso, porque el alma se cansó de correr». Eso era cierto. Thomas no sabía por qué había entrado en ese café. No era parte de la rutina, no tenía sentido, pero algo en él simplemente se detuvo, y él obedeció. Por primera vez en años, se obedeció a sí mismo. Clara se puso de pie, dejó una pequeña tarjeta sobre la mesa. «Mañana a las 7 de la noche, esa dirección. Si quieres entender lo que te pasa, preséntate». Thomas miró la tarjeta. Fue sencillo. Una dirección, nada más. ¿Por qué haría eso? Clara volvió a sonreír, de esa manera triste y profunda, porque ya sabes que algo tiene que cambiar, y porque, por primera vez, alguien lo vio en ti. Ella se fue, y Thomas se quedó solo, mirando la tarjeta como si fuera una sentencia o una liberación. Aristóteles decía que el mayor temor del hombre es no ser juzgado. Se trata de ser visto, porque cuando alguien realmente te ve, no queda lugar donde esconderse. Y Thomas acababa de ser visto. Respira hondo. Siente el peso de esta pregunta dentro de ti. ¿Quién serías si nadie te estuviera mirando? Aristóteles enseñó que la verdad no es algo que encontramos afuera. Es algo que recordamos por dentro. Y a veces, para recordar, necesitamos que alguien nos mire de verdad. Thomas estaba a punto de descubrir qué sucede cuando dos personas que llevan la misma herida se encuentran. ¿Y qué despierta esto? Si siente algo mientras o mira esta historia, no olvides suscribirte al canal. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad que tanto valoraba Aristóteles. Thomas guardó la tarjeta en su bolsillo, pero algo dentro de él ya lo sabía. Él lo haría. Esa noche Thomas no durmió. Se quedó tendido en la oscuridad, mirando al techo.
escuchando el pesado silencio del apartamento, la misma pregunta dando vueltas en tu cabeza como una rueda atascada. ¿Quién sería yo si nadie estuviera mirando? Trató de alejar ese pensamiento, trató de convencerse a sí mismo de que aquello era una tontería, que Clara era solo una extraña perturbada, que él no necesitaba eso, pero la verdad es que lo sintió. Sentí el vacío, sentí la máscara pegada a mi piel, y por primera vez sentí que tal vez había una salida. Al día siguiente canceló 2 reuniones. Dijo que tenía dolor de cabeza. Mentir. El dolor estaba en otra parte, más adentro, más viejo. A las 7 de la tarde, Thomas se encontraba frente a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Ventanas polvorientas, fachada desgastada. No había ninguna señal, no había ningún nombre, solo el número que estaba en la tarjeta. Subió las escaleras crujiendo bajo sus pasos. Tercer piso, puerta al final del pasillo. Tocó 2 veces. Clara la abrió. Vestía ropa sencilla, pelo suelto, ojos tranquilos, como si ya lo estuviera esperando. «Tú viniste». Tomás no respondió. «Acabo de entrar». El lugar era pequeño, una habitación con algunas sillas en círculo, paredes desnudas, una ventana abierta que deja entrar el frío viento de la noche. En el centro, una vela encendida, y allí había otras 3 personas. Un hombre de unos 50 años, sentado con las manos entrelazadas, mirando al suelo. Una mujer joven, con los ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. Y un chico delgado, inquieto, que se muerde las uñas. Thomas se detuvo en la puerta. «¿Qué es eso?». Clara cerró la puerta detrás de él. Un lugar donde las personas que se han perdido intentan reencontrarse. Miró a su alrededor. Nadie habló. Todos parecían llevar el mismo peso invisible. Aristóteles decía que el hombre es un animal social, pero también dijo que la verdadera amistad solo ocurre cuando 2 personas se encuentran en la búsqueda de la virtud, no en la superficie, pero en esencia. Y lo que Clara había creado allí no era una terapia, no fue religión, era algo más antiguo, más adentro. Era un espacio donde las máscaras no funcionaban. Clara se sentó en una de las sillas. Le hizo un gesto a Thomas para que se sentara. Dudó, pero se sentó. «Nadie aquí te juzgará, Thomas. Nadie aquí te dirá qué hacer. Solo escuchemos». Y, a veces, ser escuchado es el primer paso para recordar quién eres. El hombre de 50 años levantó lentamente la vista. Su voz era ronca. «Mi nombre es Daniel, y hace 7 años que no sé quién soy». Tomás lo miró. No hubo dramaturgia, no hubo actuación, simplemente la verdad desnuda. Daniel continuó. «Construí una empresa, hice dinero, compré todo lo que pensé que necesitaba, y un día me desperté y me di cuenta de que ya no sentía nada. Nada me hizo feliz, nada me conmovió. Yo simplemente existí, como un fantasma dentro de mi propia vida». La joven se secó una lágrima. «Mi nombre es Sofía, y he pasado los últimos 10 años intentando ser perfecto. Perfecto para mis padres, perfecto para mi novio, perfecto para redes sociales. Y cuando me miro al espejo, no reconozco quién está ahí, porque nunca fui yo. Siempre he sido lo que los demás querían que fuera». El chico delgado respiró hondo. «Mi nombre es Ethan, y traté de suicidarme 3 veces». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de alguien que por fin puede decir la verdad sin miedo a ser abandonado. Ethan continuó, con la voz temblorosa. «Siempre pensé que el problema estaba conmigo, que yo era débil, que me equivoqué. Pero Clara me demostró que el problema no era yo, fue el hecho de que nunca se me permitió ser yo». Thomas sintió que algo se le subía a la garganta, algo que había tragado durante años. Clara lo miró. «¿Y tú, Tomás? ¿Quién eres cuando nadie te mira?». Abrió la boca, cerró, se abrió de nuevo. «No sé». Esa era la primera verdad que decía en años, y fue liberador. Aristóteles enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Y Thomas, en ese momento, estaba teniendo el coraje de admitir que se había perdido. Clara se inclinó hacia adelante. «¿Sabes por qué te traje aquí, Thomas?». Sacudió la cabeza. «Porque vi algo en ti, algo que escondes tan bien que ya ni siquiera lo notas. Llevas una vieja ira, un dolor profundo, y estás usando el éxito, el control, la perfección, como armadura». Thomas sintió que se le oprimió el pecho. «¿No me conoces?». Clara sonrió, no con arrogancia, pero con compasión. «No, pero conozco esta armadura, porque usé el mismo». Ella se levantó, fue hacia la ventana, miró hacia afuera. «Pasé 15 años de mi vida siendo lo que mi padre quería. Doctor, exitoso, respetado. Y un día murió, y me di cuenta de que había vivido su vida, no el mío». Ella se dio vuelta. «Fue entonces cuando todo se vino abajo. Me desplomé, lo perdí todo. Y en el fondo de ese agujero encontré una pregunta. ¿Quién soy yo cuando no intento demostrarle nada a nadie?». Daniel, Sophie y Ethan escucharon en silencio, como si ya conocieran esta historia. Clara volvió a sentarse, y entonces entendía a qué se refería Aristóteles cuando hablaba de esencia. La esencia no es lo que haces, es lo que eres cuando te quitas todo lo que no es tuyo, cuando dejas de cargar con el peso de las expectativas, cuando dejas de vivir en piloto automático.
Thomas sintió que le temblaban las manos. ¿Y cómo haces esto? Clara lo miró profundamente a los ojos. Empiece por decir la verdad. Para ti, sobre quién eres realmente, sobre lo que realmente sientes, sobre lo que realmente quieres. Ella hizo una pausa. Y sobre lo que te lastimó. El aire salió de los pulmones de Thomas, porque de eso estaba huyendo, del dolor, del abandono, del rechazo que sintió a los 10 años cuando su padre se fue y nunca regresó. Aristóteles decía que el hombre se vuelve virtuoso practicando las virtudes, pero antes de eso, necesita reconocer dónde está herido, porque una herida ignorada no sana, se pudre y contamina todo a su alrededor. Tomás cerró los ojos y por primera vez en 22 años, dejó que el dolor aumentara. Mi padre me abandonó. La voz era débil, roto, se fue. Y pasé toda mi vida tratando de demostrar que era suficiente, que yo valía algo, que no era desechable. Las lágrimas comenzaron a fluir, y me convertí en todo lo que él nunca fue, responsable, regalo, perfecto. Pero por dentro, sigo siendo ese niño esperando que regrese. Daniel se puso de pie, fue a Tomás, puso su mano sobre su hombro. Ya no eres ese chico, Tomás, eres el hombre que tuvo el coraje de admitir el dolor. Sophie también se acercó, y eso es más de lo que muchas personas pueden hacer en toda su vida. Ethan solo asintió, con ojos llorosos. Clara se quedó donde estaba, observando, no con lástima, pero con respeto. Aristóteles decía que el alma florece cuando encuentra su punto de equilibrio, y el equilibrio no proviene de negar el dolor, proviene de integrarlo, para transformarlo, para dejar que ella te enseñe quién eres realmente. Tomás respiró hondo. Por primera vez en años, no estaba solo, y algo dentro de él empezó a despertar. Las semanas siguientes fueron extrañas. Thomas continuó yendo a la oficina, continuó ganando casos, continuó siendo el abogado impecable que todos conocían. Pero algo en él había cambiado. Sentía como si estuviera observando su propia vida desde fuera, como si por fin hubiera despertado de un sueño que había durado años. Todos los jueves, a las 7 de la tarde, regresaba al antiguo edificio, y todos los jueves estaban Clara, Daniel, Sophie y Ethan. Espera, sin cobrar nada, sin juzgar nada, solo regalos. Pero había algo que Thomas todavía no entendía, algo que Clara nunca explicó del todo. Ella habló de esencia, sobre la verdad interior, sobre el punto de equilibrio, pero faltaba una pieza, algo que ella guardó. Algo que todos los presentes parecían saber, menos él. Una noche, después de que los demás se marcharan, Thomas se quedó. Clara estaba apagando la vela cuando preguntó, ¿por qué haces esto? Ella se detuvo. Él lo miró. ¿Hacerlo? Eso. Reunir a las personas rotas. Escucha historias. Ayuda a los extraños. No ganas nada con esto. Clara sonrió. De esa manera triste ya lo sabía. ¿Quién dijo que no gano? Tomás frunció el ceño. ¿Qué obtienes? Ella volvió a sentarse. Miró la vela humeante. Gano el recuerdo de quién soy. Cada vez que ayudo a alguien a encontrar su esencia, refuerzo la mía. Aristóteles decía que la virtud no es un acto aislado, es un hábito. Y el hábito de ver la verdad en los demás me enseña a ver la verdad en mí mismo. Tomás se acercó. Pero hay algo que no me estás contando. Clara permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella dijo, él tiene. Y por primera vez vio miedo en sus ojos. Hay algo que aún no le he contado a nadie aquí. Ni siquiera para Daniel, ni siquiera para Sophie, ni siquiera para Ethan. Ella respiró hondo. Tengo 6 meses. Tomás no entendió. ¿Cómo esto? Cáncer. Etapa avanzada. Los médicos dijeron que no hay nada más que hacer. El mundo se detuvo. Thomas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Estás muriendo? Clara sonrió, pero era una sonrisa diferente. No fue triste, estaba sereno. Soy, y por primera vez en mi vida, estoy realmente vivo. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Clara continuó. Cuando me enteré, entré en pánico, lloré, grité, cuestioné todo, pero después de un tiempo me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida posponiéndolo, posponer ser feliz, posponer ser yo mismo, posponer la vida. Y de repente, no hubo más tiempo que perder. Ella lo miró. Fue entonces cuando todo quedó claro. Aristóteles tenía razón. La esencia no es algo que se encuentra cuando se tiene tiempo. Es algo que eliges vivir ahora, porque ahora eso es todo lo que hay. Thomas sintió que se le llenaban las lágrimas. ¿Por qué no dijiste esto antes? ¿Por qué no quería que me vieras como alguien que se estaba muriendo? Quería que me vieras como alguien que está vivo, y quería que tú aprendieras lo mismo. Ella se levantó. La muerte no es lo opuesto a la vida, Thomas. La muerte es lo que da sentido a la vida. Es lo que nos obliga a elegir. Deja de fingir, deja de esperar, dejar de vivir como si tuviéramos tiempo infinito. Thomas no pudo contenerse. Él lloró, lloró por su dolor, lloró por su dolor, lloró por todo lo que había desperdiciado intentando ser perfecto en lugar de ser sincero. Clara le puso la mano en la cara. ¿Lo entiendes ahora?
¿Entiendes por qué te traje aquí? Sacudió la cabeza, confundido, porque estás haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. Estás viviendo como si tuvieras tiempo, como si pudiera posponer ser feliz, como si pudieras esperar a ser tú mismo. Pero no puedes, Tomás. Nadie puede. Ella le secó las lágrimas. Y no quiero que te enteres demasiado tarde. ¿Cómo descubrí? Aristóteles decía que la mayor tragedia no es la muerte, es vivir sin propósito, existe sin esencia, es morir sin vivir realmente. Y Tomás, en ese momento, entendió. Clara no estaba salvando a las personas que la rodeaban. Les estaba enseñando lo que ella misma había aprendido. Esa vida solo comienza cuando dejas de tener miedo de ser quien realmente eres. Durante los días siguientes, Tomás no pudo dejar de pensar. Miró a la gente en la calle y se preguntó cuántos de ellos estarían realmente vivos, cuántos simplemente seguían guiones, cuántos estaban posponiendo. Empezó a notar pequeñas cosas, en la sonrisa falsa de la secretaria, en la risa forzada del compañero de oficina, en la prisa vacía de todos los que nos rodean. Y notó algo inquietante. Él era uno de ellos. Una noche regresó al edificio fuera del horario acordado. Subió las escaleras. Llamó a la puerta. Clara la abrió. Parecía más débil, más pálido, pero todavía tenía ese brillo en sus ojos. Tomás entró sin esperar invitación. Quiero hacer algo real, algo que importa. Clara cerró la puerta. ¿Qué quieres decir? Quiero ayudar. ¿Cómo ayudas? Quiero dejar de desperdiciar mi vida defendiendo causas que no significan nada para mí. Quiero utilizar lo que sé para marcar una diferencia real. Ella sonrió. ¿Y qué te detiene? Se detuvo. Miedo. ¿Miedo de qué? Fracasar, decepcionar, de no ser suficiente. Clara se acercó. Tomás, ya has fallado, ya te has decepcionado, y nunca fuiste suficiente para las expectativas que pusieron en ti. ¿Pero sabes lo que eso significa? Sacudió la cabeza. Significa que eres libre, porque lo único que puedes hacer es intentarlo de verdad, sin máscaras, sin miedo, sin pretensiones. Aristóteles enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo, y es una elección a pesar de la incertidumbre. Tomás respiró hondo. Enséñame. Clara lo miró profundamente a los ojos. Ya estoy enseñando, desde el primer día, pero ahora necesitas practicar. Necesitas salir de aquí y vivir lo que aprendiste. Debes dejar de esperar permiso para ser quien eres. Ella hizo una pausa, y debes hacerlo rápidamente, porque no estaré aquí para siempre. Tomás sintió que se le oprimió el pecho. ¿Cuánto tiempo tienes? Ella sonrió. Menos de lo que me gustaría, más de lo que necesito. Esa noche, al salir del edificio, Tomás tomó una decisión. No iba a esperar más, iba a vivir, en verdad, y eso iba a empezar ahora. El lunes siguiente, Tomás entró en la oficina y renunció. El socio principal lo miró como si se hubiera vuelto loco. Estás bromeando, ¿verdad? Eres uno de los mejores abogados que tenemos. Hay un futuro aquí. Empresa garantizada en 2 años. Tomás sonrió. Por primera vez en años, fue una sonrisa real. Lo sé, pero eso no es lo que quiero. El socio se inclinó sobre la mesa. Entonces, ¿qué quiere? Quiero defender a la gente que realmente lo necesita. No empresas que quieran pagar menos impuestos. No corporaciones que quieran escapar de la persecución. Gente real, con problemas reales. El socio se rió. Una risa seca y cínica. Tomás, eso no paga las cuentas. Tomás se puso de pie. Lo sé, pero al menos me pagará el alma. Y se fue. Aristóteles decía que la felicidad no surge de la acumulación, proviene de alinear tu vida con tu esencia. Y Tomás, por primera vez, estaba haciendo precisamente eso. Abrió una pequeña oficina, solo, sin lujo, sin prestigio, solo una habitación sencilla con una mesa, 2 sillas, y un cartel en la puerta. Defensa para quienes lo necesitan, no para quienes pueden pagar más. Al principio nadie apareció. Tomás pasó días sentado en la habitación vacía, mirando por la ventana, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Pero entonces, en la segunda semana, entró una mujer. Estaba delgada, cansada y con los ojos hundidos. Llevaba una carpeta arrugada llena de papeles. ¿Eres el abogado? Tomás se puso de pie. Soy. Ella dudó. No tengo dinero. Tomás sonrió. No es necesario. Cuéntame qué pasó. Y ella lo dijo. Dijo que su marido había muerto en un accidente automovilístico. Trabajar. Que la empresa se negó a pagar una indemnización. Que tenía 2 hijos pequeños. Que estuvo a punto de perder su casa. Tomás escuchó todo, en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, yo te ayudaré. Ella lo miró con recelo. ¿Por qué? Porque finalmente entendí el propósito de lo que sé hacer, y se puso a trabajar. Trabajó como nunca antes lo había hecho, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque finalmente tuvo sentido. Aristóteles enseñó que el propósito es lo que transforma la acción en virtud. Y Tomás, por primera vez, sintió que vivía con un propósito. Ganó el caso. La mujer lloró al recibir la noticia. Abrazó a Tomás con fuerza. Gracias 20 veces. Y Tomás sintió algo que nunca había sentido en todos los años de su carrera. Sintió que había marcado una diferencia. Después de eso,
La gente empezó a aparecer, poco a poco, 1 por semana, 2, 5, todos con historias similares, todos sin recursos, todos sin esperanza, y Thomas los ayudó a todos. Mientras tanto, Clara empeoraba. Él iba a visitarla siempre que podía, a veces en el hospital, a veces en el pequeño apartamento donde vivía sola. Y cada vez ella preguntaba, ¿cómo estás? Tomás contó sobre los casos, sobre la gente, sobre la sensación de estar finalmente vivo. Y Clara sonrió. Lo tienes, Tomás. Finalmente lo entiendes. Pero él también lo vio. Vi el dolor, la debilidad, su cuerpo desapareciendo lentamente. Una tarde, sentado junto a su cama, preguntó Tomás, ¿tienes miedo? Clara miró al techo. ¿De morir? No. Me temo que no he vivido lo suficiente. Pero cuando te miro a ti, a Daniel, a Sophie, a Ethan, veo que viví, porque estás viviendo lo que te enseñé. Ella volvió la cabeza hacia él. Aristóteles decía que la inmortalidad no se consigue viviendo para siempre. Proviene de plantar semillas que siguen creciendo después de que te hayas ido. Tomás le tomó la mano. Has plantado muchas semillas. Clara le devolvió el apretón. Débil, pero firme. Y seguirás sembrando. ¿Promesa? Él saludó. Prometo. 2 semanas después, Clara murió. Fue en paz, durmiendo, como si acabara de decidir que era hora de irse. Thomas, Daniel, Sophie y Ethan estuvieron en el velorio. Ninguno de ellos lloró, no porque no sintieran dolor, sino porque sabían que Clara no querría lágrimas. Ella querría que siguieran viviendo. En verdad, al salir del cementerio, Daniel se acercó a Thomas. ¿Qué hacemos ahora? Thomas miró a los tres. Continuamos, seguimos encontrándonos. Continúa ayudando a las personas a encontrar su propia esencia. Sigan haciendo lo que ella nos enseñó. Sophie se secó los ojos, pero sin ella, interrumpió Tomás. Ella no se fue. Ella está aquí. En cada elección que hacemos, cada vez elegimos ser verdaderos en lugar de ser falsos. Cada vez elegimos vivir en lugar de simplemente existir. Ethan saludó. Tiene razón, y eso es lo que hicieron. Todos los jueves a las 7 de la tarde se reunían en el mismo antiguo edificio, y todos los jueves aparecía gente nueva, gente perdida, gente rota, personas que necesitaban recordar quiénes eran. Y Thomas, Daniel, Sophie y Ethan estaban allí, escuchando. Bienvenida. Enseñar lo que Clara había enseñado. Aristóteles decía que la virtud se perpetúa mediante la práctica, y lo que Clara había iniciado no era un movimiento, fue un despertar que se extendió silenciosamente, de persona a persona, de alma a alma. Pero había algo que Thomas todavía no sabía, algo que Clara había dejado atrás, algo que solo sería revelado cuando estuviera listo. Una noche, 6 meses después de la muerte de Clara, Thomas recibió una carta. Fue de su abogado. Dijo que Clara le había dejado algo importante. Thomas fue a la oficina, firmé los papeles y recibió una pequeña caja. Dentro había un cuaderno. La abrió y en la primera página, escrita a mano, estaba: para Tomás, cuando estés listo para comprenderlo completamente. Pasó la página y léelo. Querido Tomás, si estás leyendo esto, significa que ya me fui y significa que seguiste adelante. Gracias por eso, gracias por tener el coraje, gracias por elegir vivir. Pero ahora necesito contarles algo que guardé hasta el final, algo que cambiará todo lo que crees saber. No te conocí por casualidad en ese café, te busqué, porque eres mi hijo. El mundo se detuvo. Tomás lo leyó de nuevo, y otra vez, y otra vez. No puede ser verdad, pero así fue. Clara continuó. Tenía 18 años cuando quedé embarazada. Mi padre me obligó a darte en adopción. Dijo que iba a arruinar mi vida, que iba a arruinarle la vida. Y obedecí, como siempre. Obedecí, pero nunca te olvidé. Nunca dejé de pensar en ti. Y cuando supe que me moría, te busqué. Necesitaba saber si estabas bien. Y cuando te vi en ese café, con esa expresión en blanco, con ese peso sobre tus hombros, lo supe. Sabía que estabas perdido, al igual que yo y Steve, y supe que tenía una última oportunidad de hacer algo bien, para ayudarte a encontrar lo que me llevó años encontrar. Perdóname por no decírtelo antes, perdóname por abandonarte, pero debes saber que todo lo que hice, lo hice por amor, amor por la persona que eres, y para la persona en la que puedes convertirte. Vive, hijo mío, vive de verdad, con amor eterno. Clara. Thomas dejó caer el cuaderno, y por primera vez desde que era niño, lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Thomas estuvo encerrado en casa durante 3 días. No contesté el teléfono, no abriría la puerta. Acabo de leer y releer la carta, tratando de entender, tratando de aceptar, intentando procesar el hecho de que la mujer que había cambiado su vida era la misma mujer que lo había abandonado. La ira fue lo primero, una ira vieja,
profunda y asfixiante. Ira por haber sido abandonado. Ira por no haber sabido la verdad. Luego vino la tristeza de saber que solo tuvo madre por unos meses. La tristeza de darse cuenta de que ella estaba ahí, justo frente a él, y él no lo sabía. Pero luego, poco a poco, llegó algo más. Claridad. Thomas se dio cuenta de que Clara no lo había abandonado. La habían obligado. Y luego, cuando tuvo la oportunidad, regresó, para darle lo que ella misma nunca había recibido, la oportunidad de ser libre. Aristóteles decía que perdonar es no olvidar el dolor, es entender que la persona que te lastimó también fue herida. Thomas volvió a abrir el cuaderno. En las últimas páginas Clara había escrito: la esencia no es lo que te pasa, es lo que eliges hacer con lo que sucede. Puedes optar por convertir el dolor en un propósito. Cerró el cuaderno y tomó una decisión. El jueves siguiente, Thomas regresó al antiguo edificio. Daniel, Sophie y Ethan estaban allí, y había 3 personas nuevas, caras cansadas, ojos perdidos. Thomas se sentó donde solía sentarse Clara, y por primera vez habló: mi nombre es Tomás, y durante mucho tiempo no supe quién era, pero alguien me enseñó que la esencia es integrar el dolor, dijo un hombre con voz débil. Perdí a mi hija hace 2 años, y desde entonces, simplemente existo. Tomás lo miró. Así que honra su memoria viviendo. Transformar el dolor en propósito. El hombre empezó a llorar, pero fue un grito de alivio, y Tomás lo entendió. Clara había sembrado en él la capacidad de salvar a otros. En los meses siguientes, el grupo creció, y Tomás estaba allí, todos los jueves, escuchando. Bienvenida. 2 años más tarde, Thomas estaba frente a una audiencia. Aprendí que la vida no se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero. La esencia es algo que eliges vivir. Cada día. Hizo una pausa. Deja de posponer. Cuando te das cuenta de esto claramente, todo cambia. Entonces, se acercó una joven. Escuchándote, sentí esperanza. Tomás sonrió. Así que aférrate a esa esperanza. Esa noche, Tomás abrió el cuaderno de Clara y lee la última frase: cuando 2 verdades internas se conectan, se fortalecen mutuamente y crean la verdad de que ninguno de nosotros necesita caminar solo. Tomás cerró el cuaderno y susurró: gracias, mamá. Y entonces, por primera vez, sintió paz. Paz porque por fin estaba viviendo, en verdad. Y eso fue todo. Si esta historia despertó algo en ti, no lo dejes morir aquí. Suscríbete al canal, comparte este mensaje. Sigamos este viaje juntos, en busca de la esencia, en busca de una vida que realmente valga la pena vivirla.